Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir en este tan inclemente viernes a presenciar el último día del Internet Day. Bueno, nos dejaron la vara alta, ¿no?, con esta presentación muy rica, muy sustanciosa y muy divertida. Vamos a ir a un tema que es un poco más serio probablemente, que es la ciberdelincuencia, el cibercrimen, algo a lo que estamos expuestos todos, ¿no? Desde el punto de vista personal, cuando nos hackean el teléfono, cuando nuestros hijos menores andan navegando por sitios que no queremos que sea, cuando se habla de la pornografía infantil, en lo personal, en las empresas, cuando hay ataques de denegación de servicio, cuando hay ataques de ransomware, robo de información en las empresas. Bueno, vemos que es un escenario donde, con el crecimiento, la digitalización que va progresando a pasos agigantados y casi la obligación de todos participar en alguna actividad con un teléfono celular, con una computadora, tenemos que pedir turno en cualquier actividad estatal, incluso hay que ir a la computadora, la suplantación de identidad, en fin, es tan amplio y tan vasto que vamos a tratar. Acá armamos un panel bastante nutrido con distintos silos, digamos, de información. Vamos a ver los ataques personales a las empresas, las disposiciones del Banco Central para proteger todo el sistema financiero. Bueno, creo que vamos a tener una linda charla muy educativa respecto de las prevenciones que tenemos que tener para la ciberdelincuencia, porque esto no tengo información estadística, pero estoy casi seguro que el 95% de los ataques vienen por alguna falla de seguridad interna, por algún descuido. Y bueno, cuáles son las precauciones que tenemos que tener para que esto nos invada y nos permita usar los medios digitales sin la presión que hoy generan estos ataques. Bueno, no voy a presentar al panel, cada uno de ellos va a hacer una presentación propia y va a tener un esquema propio, después haremos algunas preguntas, veremos el tiempo que tenemos. Adelante, Mara. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo queriendo encender. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Mara Misto Macías y estoy a cargo del área de seguridad de la información en el Banco Central. Tengo dos sombreros. Soy la CISO del Banco Central, es decir, la responsable de la ciberseguridad del banco, y también tengo el sombrero de regulación para el sistema financiero. Si hay alguien del sistema financiero, no me lo agradezca. Vamos, es un placer. Entonces, bueno, hablando un poco del tema de la charla, hablábamos de cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos tanto las organizaciones como los usuarios y clientes por el tema de la ciberseguridad. La verdad es que lo que yo voy a comentar, si bien está pensado desde el sistema financiero, porque digamos, yo trabajo en eso, creo que a todas las industrias nos pasa lo mismo. Digamos, las fronteras de los que teníamos que proteger la seguridad se diluyeron. Antes teníamos los centros de cómputos bien guardados dentro de nuestras organizaciones y las redes estaban acotadas a nuestras locaciones. Hoy todo va por internet, desde un celular nosotros podemos hacer todos los servicios, desde hacer una transferencia, un pago, comprar, pedir comida. Entonces, la verdad es que esas fronteras para los responsables de proteger la información de una organización se diluyó y nos enfrenta a unos desafíos muy importantes. ¿Por qué? Porque claramente, como les digo, no podemos tener control de absolutamente toda la información que se gestiona desde los dispositivos propios de nuestros clientes, desde nuestros usuarios internos. Hoy también tenemos servicios, proveedores de servicios informáticos que nos brindan elementos fundamentales como son la nube, como son Internet, como son los proveedores de software. Tenemos también a nuestros propios usuarios que algunas veces sin saber utilizan herramientas gratuitas en la nube, no sé, no quiero poner nombres, ustedes. Entonces, la verdad que proteger, y tenemos también a los clientes y a nosotros mismos, los usuarios internos, que somos gente de buena fe y muchas veces creemos que lo que nos dicen a través de Instagram o de una red social es real y actuamos honestamente porque así somos, ¿no? Entonces, todo eso nos enfrenta a un desafío muy importante a la hora de proteger a nuestras organizaciones, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo enfrentamos la protección
de esa información y de las organizaciones y de nuestros clientes. Tuvimos que cambiar nuestros paradigmas completamente. Nuestro paradigma de controlar todo, de tratar de proteger todo, se desvaneció y tenemos que empezar a trabajar protegiendo lo que es más importante para la organización y para nuestros usuarios y clientes. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, nosotros tenemos la obligación de que la organización siga funcionando, de mantener en funcionamiento su reputación, la disponibilidad de sus servicios. Entonces, por eso, primero tenemos que trabajar definiendo qué es lo más crítico, qué es lo más sensible para la organización. Datos financieros, datos personales que están protegidos por leyes, más allá de las regulaciones. Y después, cada industria lo suyo, el sistema financiero, obviamente el manejo de las reservas, la información de la contabilidad de las organizaciones, etcétera. Luego tenemos también que protegernos de, protegernos no, o sea, digamos, no protegernos de, sino no tenemos manera de saber cuán seguros fehacientemente están nuestros proveedores de servicios tecnológicos. A ver, nosotros les pedimos certificaciones y hacemos auditorías, pero aún así sabemos, por lo que ha pasado en el mercado y por lo que pasa, nos enteramos, que hay aún así ataques a proveedores de software, a proveedores de servicios, las nubes inclusive se caen también. Entonces, también tenemos que tener dentro de nuestro mapa cómo seguir avanzando y cómo seguir proveyendo servicios y cuidar la información, aun cuando nos pueda pasar eso, por mejor que hagamos las cosas. Y finalmente, no, último, pero no por eso menos importante, cómo proteger al cliente, cómo proteger al usuario de estas amenazas de la ingeniería social, cómo saber que cuando está operando es el que dice ser. Entonces, todo eso desde el Banco Central y desde los sistemas y el sistema financiero en su conjunto. Nosotros estamos inmersos en un sistema financiero que está totalmente conectado, nos obliga a pensar las regulaciones desde una gestión con un monitoreo continuo. ¿Cómo es esto? Desde las últimas regulaciones que salieron hace 3 o 4 años atrás, desde el BIS y todos los organismos internacionales, se le pone un peso importante a la participación de las autoridades de las organizaciones, cosa que antes no se hacía, para que ellos acompañen, sponsoreen y definan el apetito de riesgo. Esto no es que las autoridades se van a poner a configurar el firewall o a poner permisos en las aplicaciones, no, pero sí tienen que decirnos: esto es lo más importante para mí, esto tiene que estar disponible 7x24, estos datos son los más importantes. Entonces, desde eso, y acompañándoles con presupuesto o no, bueno, acompañarán la estrategia de implementación. Luego, y muy rápidamente, creo que todavía estoy a tiempo, ¿no? Porque yo, si me dejan, hablo y hablo. Luego, obviamente, sabiendo que es lo más importante, empezar a proteger eso que es lo crítico, que no significa que no vamos a proteger lo crítico, pero primero lo primero. Entonces, atender cuáles son los riesgos de los sistemas críticos, las aplicaciones, los usuarios críticos, implementar controles y siempre monitorear continuamente, porque todo eso cambia nuestro entorno, cambian nuestros proveedores, cambian las aplicaciones. Entonces, siempre monitoreo continuo. Y ustedes me dicen: sí, perfecto, Mara, ¿y qué hacemos con lo que no sabemos que puede pasar? Buena pregunta, los felicito. Muy buena pregunta. Digamos, con lo que no podemos saber de lo que nos va a pasar, tenemos que estar preparados para mitigar el impacto. ¿Cómo? Preparándonos ante incidentes de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad. Y ahora que está mezclado la TI con la OT, o sea, hoy ya todo va por las mismas redes, también tenemos que tener en cuenta la seguridad física de las personas, la privacidad, que es algo que se empieza a mencionar. Entonces, prepararnos para incidentes de cualquier tipo, de extracción de datos, de caída de servicio, de fraude, y cómo responder rápidamente para mitigar el impacto y que eso no le afecte a la organización. Y finalmente, un monitoreo continuo, porque todo esto cambia completamente. Las normas del Banco Central
no se las voy a contar porque si se quieren dormir, sí, yo no tengo problema. Si tienen problema para dormir, me grabo algo y lo usan a la noche para, digamos, ¿no? Como para, no tienen que tomar ninguna pastilla. Pero bueno, van por esas, muy por encima, por esas dos vertientes. Unas, toda la gestión de riesgo de TI y de seguridad, con un monitoreo continuo de riesgos, y otro, todo lo que tiene que ver con los servicios financieros provistos a los usuarios, ¿no? Cómo autenticarlos, cómo monitorear el riesgo, qué necesitamos para la prevención de fraude, etcétera, etcétera. Y finalmente, esperen que voy a mirar mi machete porque había algo que quería decir. Sí, ¿por qué involucramos a las autoridades? Porque creemos que cuando tenemos un incidente, cuando tenemos un problema de seguridad, no solamente se afecta el riesgo operacional de la organización, sino también el riesgo reputacional y el riesgo estratégico. Y eso es algo que nosotros como tecnológicos, especialistas en seguridad, no podemos medir. No tenemos por qué medir. Eso es un tema que tiene que medir la organización. Las autoridades son las que saben cuánto riesgo reputacional quieren tomar, cuánto riesgo estratégico quieren tomar. Por eso, involucrarlos, y ellos decidirán cuánto nos dan de presupuesto, cuánto nos acompañan, cuánto nos sponsorean. Dicho esto, en 3 palabras, para lo que hablo yo, creo que... Perfecto. Creo que fui. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias. Bueno, yo tomé algunas notitas acá rapidito como para extraer como conclusión, ¿no? El sistema financiero es muy grande, importante y vasto en toda Argentina, pero todos los que están acá o muchos de los que están acá tienen responsabilidades sobre empresas que pueden ser atacadas, y esto que destacaste de la responsabilidad de las autoridades, ¿no? Que son responsables los dueños de empresas de tratar de evitar los ataques, o lo que es la otra cosa que noté, mitigar el impacto. Muchas veces uno no sabe por dónde puede venir el ataque, pero tiene que estar preparado para, de alguna manera, mitigarlo lo más rápidamente por el riesgo operacional y el riesgo de la fuga de datos confidenciales, que tiene también otro correlato, ¿no? Pero bueno, Alejandra, ¿seguís vos? Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, un gusto, gracias por la palabra. Impresionante, más, ya me quedé fascinada con tu explicación. Me encanta, sí, me encanta escucharte. La verdad que bueno, yo vengo como a centralizar un poco la exposición de todos, ¿no? Porque me dedico a lo que es la formación en ciberseguridad. Si bien estoy en la carátula como ganadora de un premio internacional, que fue lo que a mí me dio base como para arrancar en esto, mi fuerte hoy en día es la formación en ciberseguridad de nuevos profesionales, porque hay que sostener todas estas criticidades que tenemos hoy en día y toda la exposición pública de nuestros datos, ¿sí? Desde que existe el ciberespacio, que creo que todos acá debemos conocer y saber lo que significa la palabra ciber, o sea, es todo lo que está en Internet hoy en día, implica no solamente conocer qué pasa con esa información, sino también conocer la criticidad de tener tantos dispositivos conectados. Hoy en día no solamente tenemos un celular, una computadora, el servicio de internet en nuestras casas, tenemos cámaras de seguridad, tenemos aspiradoras, lavarropas, aires acondicionados. Y todo eso, los hackers están así esperando una vulnerabilidad, o sea, están siempre muy adelantados a nosotros. Perdón, voy a decir algo, dije hacker y en realidad es ciberdelincuente. Sí, disculpen, porque hacker, yo soy hacker ético y no me considero ciberdelincuente, utilizo las vulnerabilidades para generar procedimientos. Acá Mara también realiza lo mismo y creo que estábamos todos con el mismo criterio, entonces hay que desmitificar la palabra hacker, que no es una mala palabra, sino que hay distintos tipos de niveles de hackeos, en los cuales en mi caso lo utilizo para generar recursos preventivos. Entonces, todo esto que muy vulnerable hoy en día, porque lamentablemente a partir del 2020 nosotros tuvimos que aprender muy rápido a utilizar la tecnología, a conectarnos para las clases de la facultad, del colegio de los chicos, el trabajo remoto, las compras online. Hubieron muchas situaciones que tuvimos que realizar como pudimos, sin un aprendizaje previo. Hoy estoy reivindicando de alguna manera eso,
formando, o sea, todo lo que es la formación en ciberseguridad y no solamente en lo que es capacitaciones a usuarios o capacitaciones a empresas o capacitaciones a niveles más escalables, o sea, profesionales ya especializados en ciberseguridad, sino en la formación de los nuevos profesionales para que sostengan todas estas infraestructuras críticas, no críticas, como por ejemplo el iCloud, la biotecnología, nanotecnología y todo lo que se pueda llegar a venir con la cuántica. La especialización en ciberseguridad, si bien las carreras TIC, las carreras STEM, te preparan de alguna manera, hoy en día es importante pensar que tiene que ser transversal a todas las carreras, porque todas las carreras utilizan la tecnología, todas las carreras utilizan los datos. Y si bien hablaba nuestro compañero, el orador anterior, hablaba el nombre, me lo anoté porque yo no me acuerdo los nombres, Gustavo, hablaba de una tabla de Excel. Muchas de esas tablas de Excel o todas las cosas que guardamos para nuestro trabajo, las terminamos guardando en la nube, como recién decía Mara, y terminamos exponiendo vulnerabilidades sin darnos cuenta porque no tenemos los conocimientos o las herramientas para saber lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido es fundamental no solo conocer y trabajar de manera consciente de todo lo que está en el ciberespacio, sino también de apoyar a las nuevas generaciones que van a sostener esto que vino, obviamente, que está para quedarse, que es toda la parte virtual. Hablando de lo que es la preparación y la formación de jóvenes, les cuento que estoy coordinando un laboratorio de ciberseguridad en la UTN Regional La Plata. Es bastante nuevito, nació en agosto del año pasado. Y les cuento esto porque también tomé como modelo de Centroamérica los semilleros. Los semilleros, no sé si ustedes saben, son formaciones tempranas en alguna especialización. En este caso armamos lo que es un semillero de ciberseguridad para que las generaciones cuando recién ingresan a la facultad, que están deambulando, que todavía no saben para qué, digamos, rama de la carrera identificarse, puedan conocer lo que es el ciberespacio, las profesiones dentro de la ciberseguridad, que son muchísimas. Tenemos la parte forense, tenemos la parte del cibercrimen, tenemos la parte de normativas, la parte analítica, OSINT, hay un montón de ramas. Entonces pueden empezar a conocer a través de las prácticas distintas ramas de la ciberseguridad y bueno, y ahí tomar una decisión si quieren decidirse o no. También lo que quiero comentar es con respecto a esto que dije de la exposición que tenemos y principalmente después de la pandemia, que fue muy abrupta y muy, digamos, no nos quedó otra opción. Las niñeces, la exposición de las niñeces en este ciberespacio. Entonces nosotros como adultos también tenemos que aprender, no digo de ponernos a la par ni controlar a las niñeces, niños, niñas y adolescentes, sino acompañar en esta nueva realidad de estas generaciones. El cibergrooming, el ciberbullying están muy instalados en el ciberespacio, por lo cual es importante tener conocimiento de los lugares donde navegan. Yo ayer tuve que dar di una charla en la UTN, también en la Regional La Plata, donde había bastantes personas y hablamos justamente de los riesgos de la información que compartimos en las redes sociales. Creo que acá, si yo digo levanten la mano quién no tiene redes sociales, no voy a ver ninguna mano levantada, porque todos tenemos redes sociales, todos las hemos utilizado alguna vez o todos por lo menos alguna vez hemos ingresado a una búsqueda en algún lugar en el ciberespacio. Bueno, la exposición de esa información, muchas veces, que después acá mis compañeros van a hablar sobre esos temas, están utilizados con fines delictivos y principalmente lo de las niñeces. La inteligencia artificial, por ejemplo, todas las cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial sin nosotros tener el conocimiento, porque lamentablemente subimos una foto con ganas de compartirla, queremos mostrar con orgullo a nuestros niños, niñas, o la foto del jardín, y le estamos regalando la información a los ciberdelincuentes. Entonces, la privacidad nuestra es fundamental
para proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos y proteger también nuestros activos, ¿no? Porque no solamente la privacidad es guardar una foto o no hacer pública una foto, sino tener cuidado también en dónde guardamos la información. No me quiero explayar mucho sin, bueno, antes mencionar esto de que todo lo que es el ciberespacio, hay muchas cosas que todavía no están desarrolladas, como lo que es la cuántica, la criptografía cuántica o las comunicaciones cuánticas. Estamos acá en el Internet Day y es una de las cosas más importantes el tema de la comunicación, y eso también implica en lo que es la formación de los futuros profesionales en cada una de esas áreas, para que puedan fortalecer esas infraestructuras o esas áreas y normalizar y regularizar, ¿no? Y por último, para cerrar, lo que es en sí la formación es no solamente jugar con la ciberseguridad, aprender, encontrar vulnerabilidades, sino también acompañarlos con las normas y regulaciones vigentes, ¿sí? Eso diferencia a un ciberdelincuente de un ethical hacker o de un profesional de la ciberseguridad. Entonces tenemos normas, tenemos leyes, tenemos regulaciones, tenemos que trabajar como para mantenerlas actualizadas y respetarlas. Por eso, muchas gracias, espero haber sido clara, si no cualquier cosita después. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿no? Hacer un poquito de hincapié en esto, es muy importante la formación de profesionales. Esta es una disciplina relativamente nueva, disciplina se puede llamar así, el delito está creciendo obviamente paralelo al uso intensivo de las computadoras, y es muy importante esto de la formación de nuevos profesionales. Y tiro un temita para ver qué opinan respecto del uso de la inteligencia artificial, que ayuda al usuario común a hacer un montón de cosas que antes le costaba mucho hacer, pero también ayuda a los ciberdelincuentes a encontrar formas sencillas y casi automatizadas de hackear, vulnerar o hacer sus actos de delincuencia, ¿no? Bueno, ahora Horacio. Bueno, muchas gracias. Anda, ¿no? Sí. Sí, andaba, estaba lejos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, estando acá, yo quiero agradecer porque a Cabase y a las empresas que integran Cabase, porque muchas veces siempre solemos los investigadores quejarnos porque no nos dan información, pero por lo general la inmensa mayoría de los casos se resuelven con información que nos dan las empresas que integran esta cámara, sea de asignación de IPs, en algunos casos de asignación de número de teléfono, muchas veces ayudándonos a bloquear o enseñándonos a cómo bloquear efectivamente. Entonces, siempre nos gusta agradecer porque buena parte de nuestro trabajo depende de la información que nos dan ustedes. Y la parte que me toca a mí es un poco emparentada con lo que contaba Mara. Por eso damos tantas clases juntos, Mara, porque nos entendemos muy bien en la idea. Y cuando le escuchaba a Mara pensaba un poco de... Yo podría hablar de un montón de modalidades criminales porque un poco lo que nos pasa a nosotros es investigar el abanico de cosas que hay, pero tal vez centrarme en lo que puede llegar a ser modalidades que puedan rozar este sector en particular, el sector corporativo en general y este sector en particular. Y me quedé con esto último que dijiste, Mara, de cómo hay que involucrar a las autoridades de las empresas en estos temas, porque además de una cuestión de responsabilidad, hay una cuestión de reputación, hay plata. Yo creo que no está medido cuánta plata pierden las empresas por el fraude, cuánta plata pierden las empresas por los ataques informáticos, cuánta plata pierden las empresas porque los clientes se les van porque no cuidaron bien sus datos. Pero hay plata de por medio y me parece que cada vez la plata es más importante. Entonces, cuando vos le planteás a una autoridad que tenés que reforzar tal tema o que tenés que pagar un curso de concientización o de capacitación interna para ver si todos los empleados de la empresa cuidan bien las cosas, lo que debe pensar una autoridad es, bueno, ¿cuánta guita me sale eso? ¿No? ¿Cuánta plata me sale eso? Y tal vez el planteo sea, bueno, ¿cuánta plata nos vamos a ahorrar si estamos bien? Bueno. Eso por un lado, y todo tiene que ver con plata, porque los malos también quieren ir a buscar esa plata. Y lo que estamos viendo ahora, fundamentalmente, en lo que puede ser sector corporativo, hay por un lado, y esto muy emparentado con el trabajo de Mara,
fraude dirigido a atacar las cuentas bancarias de las empresas. Y el fraude asociado a sacarle plata a las empresas por las cuentas bancarias tiene como dos vertientes principales. Una, lo que es la instalación de software malicioso, y ahí nuevamente ciberseguridad. Este software malicioso, los más conocidos, tienen varios nombres, pero los más conocidos hoy de malware bancario es Mecotio y Grandoleiro. Son organizaciones que vienen de Brasil, por lo general, o que operan en Brasil, pero que afectan a Latinoamérica y apuntan específicamente a empresas y a empresas de determinado sector con malwares que vienen embebidos en PDFs, por ejemplo, de facturas o de currículums. Entonces le mandan a recursos humanos un currículum. Y por supuesto la gente de recursos humanos que se dedica a abrir currículums, abre eso y por lo general se ejecuta el malware y eso llega al lugar donde tiene que llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que termina pasando es que cuando alguien quiere hacer un pago de alguna cosa y se mete en el home banking, el malware lo que hace es básicamente, si digo alguna burrada, por favor, Mara, pégame, pero No, acá adelante no te voy a lo que te hace, o por lo menos la experiencia que nos cuentan las víctimas, es que te aparece un cartel que te dice que se está actualizando el sistema o alguna cosa y vos no podés seguir operando y del otro lado están operando con tu home banking. Te vacían la cuenta. Por lo general, en los sistemas del banco les cuesta detectarlo porque si sos una empresa manejan mucha plata, es bastante común que realicen muchas transferencias con mucha plata. Digamos, si yo hago 1000 transferencias, no me da la plata para hacer 1000 transferencias, pero si pudiera hacer 1000 transferencias, tal vez el banco se preocuparía porque yo no hago tantas transferencias. Pero una empresa que paga sueldos probablemente pueda hacer 1000 transferencias en un día. Hay algún truquito ahí porque los bancos deberían poder detectar que las transferencias se hacen con segundos de diferencia y ahí hay un tema para hablar con los bancos, no con el Banco Central porque la reglamentación del Banco Central de alguna forma lo contempla, pero bueno, lo cierto es que pasó eso. Entonces, bueno, los malware bancarios son un problema y el otro problema es el fraude interno de suplantación de identidad, para llamarlo de alguna manera, el fraude del SEO, el Business Email Compromise, que es básicamente que alguien usurpe la identidad de una autoridad para conseguir que algún empleado o algún subalterno transfiera plata. Eso suele pasar usualmente usurpando la identidad de la gente que maneja el dinero de las empresas mediante SIM swapping, que calculo que todos habrán escuchado hablar de eso, es conseguir fraudulentamente un nuevo chip a nombre de la persona que queremos usurparle la identidad y con eso activar el WhatsApp y empezar a pedir plata, aprovechar que la persona a lo mejor está de viaje con diferencia horaria, está dormida y decirle tengo una urgencia, transferime a tal lado y qué empleado se va a negar a transferirle al jefe que tiene el número de teléfono y la foto de perfil de su jefe. O a veces utilizan cuentas de correo comprometidas para hacer lo mismo. Entonces ahí la concientización es muy importante, el elevar los niveles de autenticación para que las empresas de telefonía entreguen nuevos chips también es muy importante, eso está generando mucho dolor de cabeza, especialmente durante la pandemia que no hacíamos validaciones físicas. Entonces ahora estamos teniendo un serio problema que afecta al sector no corporativo, claramente, porque los accesos indebidos a WhatsApp son una de las cosas que siguen subiendo desde, les diría, el segundo semestre de 2021, pero también está muy apuntado al sector corporativo y lo estamos viendo cada vez con mayor precisión, especialmente en lo que tiene que ver con las empresas, cuando los gerentes tienen un teléfono corporativo que están administrados por alguien que administra la flota de teléfonos y ese es el alguien que hace el alta y las bajas de las líneas y el onboarding de las nuevas líneas y qué sé yo, están afectando directamente a eso. Cuando el proveedor de servicios o la telefónica que sea tiene un sistema automatizado, es muy fácil validar identidad y conseguir un chip nuevo. Y estamos viendo que se pierde mucha plata en eso. Lo otro que puede pasar también es empresas que se dedican a comprar, fundamentalmente comercio exterior. Ha pasado con jugadores de fútbol también, conocen la historia, y si no se las cuento después porque es lamentable, porque afectó a mi club, que es Boca Juniors. Está afectado por muchas cosas Boca Juniors, pero también
por eso, Concentrémonos en ciberseguridad. claro, concentrémonos en eso, es el famoso Business Email Compromise, que es que cuando ustedes están negociando con alguna empresa fundamentalmente extranjera, la posibilidad de adquirir algún producto, importar algún producto, qué sé yo, están monitoreando las comunicaciones suyas o de la otra empresa, y lo que hacen es, en el medio de las transacciones del intercambio de correos, le dicen, bueno, transferime a esta cuenta, y les cambian la cuenta de destino, y a lo mejor para eso usan un correo distinto, pero muy parecido al que tienen. Entonces ahí también formación en ciberseguridad no es solamente para los que manejan los fierros, sino para los que manejan contabilidad, para los que manejan recursos humanos. De hecho, lo que vemos muchas veces que pasa es que a determinado nivel las organizaciones criminales asumen que la gente que está en alto nivel de empresas de alguna forma tiene ciertas capas de ciberseguridad dando vueltas. Porque el CISO va a hablar con el gerente, porque el CISO va a hablar con el subgerente, porque el CISO habla con el CEO, pero tal vez no hablan con los asistentes. Entonces, lo más probable es que los vectores de ataque vayan a los asistentes primero, que tienen las claves del CEO y un montón de cosas más. Así que todo el mundo tiene que ser formado. Ataques informáticos a malware bancario para sacar plata de las cuentas, usurpación de identidad para generar claves, uso de inteligencia artificial para hacerse pasar por los CEOs también. Vieron que esta semana alguien se casó con George Clooney. Hoy, si bien hoy es muy fácil estafar en Argentina llamando por teléfono y haciéndose pasar por cualquiera. Pero la realidad es que hoy, con inteligencia artificial bien usada, podés imitar la voz de alguien con determinados parámetros, podés generar una imagen realista de una persona y esa imagen realista puede terminar hablando. Hay algunos casos que hemos visto y esto todo va a tender a crecer y a empeorar, si queremos de alguna manera, con lo cual va a ser muy fácil que en un futuro no muy lejano uno piense que está haciendo una videollamada con el gerente de la empresa y no es el gerente de la empresa. Hoy sí ya podemos hablar por teléfono pensando que estamos hablando con el gerente de la empresa y no estamos hablando. Entonces, eso está pasando y va a seguir pasando, hay que estar atento a eso. Ataques informáticos en general, el uso de proveedores externos, que a veces, a lo mejor la empresa está súper segura, súper robusta, pero usan un proveedor externo para hacer algo y ese proveedor externo, usuario y contraseña, es admin, y entonces ese es un vector de ataque especialmente para el ransomware, que es otra cosa que anda dando vueltas. Así que mucha formación, mucha atención a las tendencias, y hoy me parece que la ecuación de poner plata para ahorrar pérdidas es más importante. Lo que antes pasaba que era que la pérdida era menor al gasto, y hoy me parece que eso ya se está equilibrando. Entonces hoy la ciberseguridad ya no es un costo operativo, sino que tiene que ser una inversión para evitar peores pérdidas. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Bueno, acá están marcando que estamos fuera de tiempo, pero Baltasar, tiempo de descuento. Gracias. Adelante. Bien. Primero, muy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros de panel. Igual ya tuvimos una charla previa, todo. Así que sí, muy bien, como dijo Horacio. Antes era el costo de pérdida era aceptable, ahora ya no. Entonces la importancia de lo que es la concientización. Porque también la realidad es que post pandemia, la pandemia nos hizo que todo lo que es la incorporación de la tecnología a la vida de las personas se acelere de 5 a 10 años, en un año. Pero toda la estructura, toda la sociedad se tuvo que acelerar y fue implementar una nueva infraestructura. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Acá estuvimos hablando un poco más en lo macro y ahora nos vamos a ir un poquito a lo micro, al individuo, al ciudadano. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene lo que es el Plan Integral de Seguridad, que las fases son prevención, conjuración del delito y la investigación. Cuando investigamos, investigamos, los agarramos, pero el mal estuvo hecho. Cuando se conjura es cuando está sucediendo en el momento, intervenimos. Pero ¿cuál es el mayor objetivo? Lo ideal es prevenirlo. Ahora, ¿cómo prevenimos el ciberdelito? Pues no vamos a poner un policía al lado de cada usuario para decirle, ojito lo que haces. No. Mediante justamente lo que es la concientización, el awareness, en todos los niveles. Entonces yo les voy a tirar un número de estadística. A mí me gustan la estadística, control de gestión y demás como todo. Pues
creo que a todos más o menos acá, a la gran mayoría nos gusta ver en números. Nosotros el año pasado tuvimos un total de 21.312 personas capacitadas directamente, que generalmente siempre se toma que una persona capacitada, si te prestó atención y le interesó obviamente, te va a hacer un vector de difusión de 3 a 6 personas. Pero bueno, ya eso ya es un poco intangible de medir. Pero el número físico es este. De estos, 13.338 era sector educativo, sobre todo educación secundaria, también universitaria o primaria, pero sobre todo secundaria. ¿Por qué? Porque el adolescente hoy en día es un difusor de información, tanto con los mayores, en su casa, con los adultos, con sus padres, a sus abuelos. Guarda, abuela, cuando te llaman, no es del banco. El banco no te va a llamar por WhatsApp, desde eso. Y también a los chicos, con los hermanos más chicos. ¿Con quién estás hablando? No, estoy acá con el Minecraft. ¿Y con quién estás hablando por Discord? Eso es una voz adulta. ¿Me explico? Entonces, desde el objeto de prevención nosotros lo tenemos enfocando por ahí. Después tenemos con lo que es la comunidad, la sociedad de vecinos. 4.296 personas directos. Que eso ha sido desde ir a un club de jubilados, un club social, agrupaciones, Rotary, todas las cosas que andan dando vuelta. ¿Para qué? Para que también sean agentes difusores. Y luego lo que son funcionarios públicos, personal policial, agencias y demás, que no es que nada más nosotros, trabajamos en conjunto, llamamos gente a que capacite. ¿Por qué? Porque hoy es transversal, no lo ve un solo actor desde un ángulo. Hoy hay que trabajar de manera transversal y desde todos los niveles. Y como bien decía Horacio, no van a atacar al gerente, van a atacar al asistente del gerente, que tiene la presión de tengo que hacer lo que me dice mi gerente para seguir acá, pues si no me cambia. Tiene ese factor de presión. Está fuera de viaje y me está pidiendo que le gire esta plata. Y se la giro, ¿y para qué? Y no sé, no le voy a preguntar para qué. Yo no sé si fue la esposa, si está con un amante, conoció a alguien, no sé. Y no se lo voy a preguntar. ¿Vamos bien? Juegan con esa presión. Tenemos que tener en cuenta que el ciberdelincuente y el ciberdelito es una industria. Nada más que no paga impuestos, no sigue normas legales, ni tiene un código ética y moral. Pero son unidades de negocios. Muchas veces, alguna estafa que hicieron a una persona y que fueron a alguna cuenta mula y demás, son parte de estructuras de crimen organizado transnacional, que ni siquiera los actores que lo están haciendo saben. Saben de que todo lo que recaudan tiene que mandar. Recaudaron 10, listo. Se quedan con 7, 2 acá y 1 acá. ¿Quiénes son ellos? No tienen la menor idea. Pero si no lo hacen, se les va a complicar. Y esas son parte de esas redes. Acá nos fuimos un poquito a lo macro. En lo micro y un poco hablando también con lo que son las niñeces, las infancias. Tenemos 2 factores que estamos detectando, que ya lo estuvimos detectando el año pasado y este año sigue. Dentro de los menores, las chicas empezaron a abrirse a lo que es la venta de contenido. Tienen menos de 18 años para monetizar en OnlyFans u otras plataformas similares. Entonces, ¿qué hacen? Buscan otro tipo de redes, muestran cuerpos, tientan y después por el mensaje privado, ¿querés comprar contenido? Y ahí arrancan. Desafío, no solo sobre la concientización, los medios de pago y controles. ¿Qué es lo que tenemos con los chicos? Perdón, y con las chicas, los riesgos que pasan de cierta edad, ya cercana, tipo 15, 16, 17, algunos quizás las invitan, mira, venite acá a cenar, te invito a una cena gratis y sube una historia en mi lugar, hasta ahí no hay mucho problema. Pero después va el otro, te invito a una cena, te pongo una mesa VIP y demás. Y quizás no saben si es menor o mayor de edad. Entonces, el concepto es la monetización. Hoy los chicos quieren monetizar. Se quieren salvar de manera inmediata. Invertir online, estoy siendo un youtuber y el youtuber, no son todos multimillonarios. Pero bueno, sigo el youtuber, monetizar con lo que es contenido. ¿Y qué estamos observando con los chicos, los menores? Lo que es la parte de apuestas. ¿Qué es el problema que tenemos? Empezaron a aparecer los cajeros internos afuera, los esperan en la esquina, en la plaza, las pérdidas y demás. Pero empezamos a detectar otra cuestión. Los groomers se empezaron a transformar en cajeros. Entonces, cuando tenés la deuda, el menor, está bien, no tenés plata, bueno, mandame contenido. Pasa el contenido y después va a querer buscar un encuentro. ¿Cuál es la diferencia que pasó?
el menor, en su mapa mental, se cree que es responsable de la situación y que la tiene que resolver. Con lo cual es más factible que caiga y hasta pueda acceder a un encuentro, porque se siente responsable de eso. Eso es lo que estamos detectando. Y otra cuestión con lo que es el mal uso de herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial son herramientas que optimizan procesos, pero es como un martillo. Lo podemos usar para construir o para romper. Depende de las personas. Es lo que es la creación de imágenes. Para lo que es bullying, para lo que es... Estamos detectando mucho de menores que toman una imagen, la hacen desnuda y la empiezan a intercambiar o hasta comercializar entre ellos. Entonces, ahí que estamos fallando como sociedad. Tenemos que concientizar, tenemos que hablar de eso, de esos valores, porque los chicos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, se los tenemos que incorporar. Pero, ¿cuál es el riesgo que tenemos cuando a un menor le adulteran con inteligencia artificial su imagen? El riesgo inmediato es cómo afecta a su identidad digital, cómo afecta emocionalmente y demás. Pero hay otro riesgo. Estamos exponiendo a un depredador que son el groomer. Pues quizás ese menor es cuidadoso en cómo se maneja en el ámbito digital, pero aún así un tercero lo está exponiendo. Recordemos que los groomers es un depredador, ve un objeto de deseo y va a quererlo cazar, se obsesiona, es parte de esa patología que tiene. Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando. Y último detalle, haciendo un poco eco también con lo que decían, es, a veces el problema que hay es cuando una empresa es vulnerada, ransomware, ataque, le roba información, lo que sea, parte del primer proceso, antes de hacer la denuncia, llamar a autoridades, empiezan a mitigar y demás. Y a veces ahí borran información que puede servir. Entonces, llamen de manera inmediata, tanto a fiscalía, policía. Trabajamos juntos. Lo llaman al fiscal y el fiscal nos va a llamar. Nos llama a nosotros, vamos a llamar al fiscal. Es así. Somos las dos caras de la misma moneda. La moneda va a ir ustedes desde las dos caras. Pero llamen para ver cómo mitigar. Y después también, hoy en día, último, pues ya estamos medio con el tiempo, hoy en día no es si nos van a pegar, es cómo vamos a actuar cuando nos peguen. Entonces, tenemos planes de contingencia, tenemos planes de resiliencia, le hicimos caso al consejo de nuestras abuelas, no pongan todos los huevos en la misma canasta, tenemos diversificado 4 o 5 canastas, ¿puedo cerrar una canasta? ¿Qué es lo que hago? Y la inversión en concientización y prevención. Hoy en día el número es mucho mayor, el de la pérdida, el de la estafa, que el de que uno invierte en concientizar. Y no solo con los empleados, también con nuestros directivos. Sos directivo, pero bueno, si una informática te dice eso, hacele caso. Y si no, pagate una cuenta, comprate el Starlink, lo pones en el balcón, tenés tu notebook aparte, que no haces nada del trabajo con tu notebook, y ahí haces lo que se te cante. Pero que entiendan eso. La pregunta es quién se lo va a decir, al gerente general, al de marketing y demás. Y el último desafío es que entre lo que es experiencia del usuario y ciberseguridad puedan llegar al común acuerdo. Pues ciberseguridad le digo, no, te pongo todas estas barreras. Y experiencia del usuario. Y la gente se va a aburrir y se va a otro lado. Experiencia del usuario quiere ir lo más fácil. Total, es ciberseguridad. Entonces, poder encontrar ese punto medio de acuerdo. Así que bueno, gracias. Baltasar, mil gracias. Muchas gracias por la exposición. Bueno, como vemos hay un montón de aristas acá que a veces ni exploramos, pero creo que el resumen puede ser ¿no? La concientización, la capacitación, tener planes de contingencia, tener los huevos en distintas canastas, informar inmediatamente alguna rareza que uno note en los sistemas informáticos y no tocar nada para que los que tienen que operar y tomar las pruebas las puedan tomar sin que se ensucien o sin que se borren. Lamentablemente el tiempo nos está diciendo que pasa un rato largo, así que aquí terminamos la exposición. Muchas gracias.